Bien, hermanos, pues damos muchas gracias a Dios, especialmente por esta oportunidad que tengo de compartir ahora de su palabra con ustedes. Le doy gracias también a nuestro hermano pastor que me ha brindado esta oportunidad. Vamos a tratar de honrar al Señor a través de su palabra, meditando en ella unos momentos. Este mensaje está basado en Lucas 22. Les invito para que lo tengan por ahí, por favor, a la vista. Lucas 22 del 39, voy a leer hasta el 46. Un pasaje ya bastante conocido, una escena con la que estamos algunos familiarizados. Voy a permitir leer el verso 39, ustedes por favor el 40 y terminamos en el 46. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y eran sus ojos como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Veremos esta noche, hermanos, brevemente este pasaje que dije ya como muy conocido, en el cual el Señor, a través del cual el Señor nos puede enseñar, nos enseñará como siempre, una parte de cómo era su carácter humano, como hijo de Dios, pero siendo 100% también hombre. Y nosotros podemos aprender mucho de esto también, que nos servirá para tenerlo presente cuando descuidamos un poco el recurso maravilloso que tenemos de la oración. Parece algo insólito que tengamos que responder a la pregunta: ¿Jesucristo, siendo Dios, tenía que también orar? Tengamos cuidado porque hay muchos escépticos que utilizan estas formas de ponernos ahí en ciertas piedritas, digámoslo así, en el camino, ¿verdad? Seguramente algunos que visitan ahí las casas han dicho que pues, niegan la deidad de Cristo y se basan en algunas cosas como estas, pero es necesario recordar algo: el Padre Eterno, el Hijo y el Espíritu Santo han estado y permanecerán por siempre unidos en estrecha relación, en esa bendita Trinidad. El Señor no se convierte en el Hijo de Dios cuando nace de María en Belén. Él ha sido y seguirá siendo siempre Dios, desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura. Cuando leemos en Génesis, me gusta mucho a mí la parte de la creación, es bastante entretenida, digámoslo en esa forma, espero no ser irreverente cuando lo digo, pero pues imaginarnos cómo estaba el Señor creando todas las cosas, y ha hecho siempre con la palabra creó Dios, dice todos los versículos desde Génesis 1, ¿verdad? Pero cuando llega al versículo 26, utiliza el plural, dice: hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Fue la instrucción del Señor. ¿A quién le estaba hablando? Obviamente a las tres personas de la Trinidad. Y ahí estaba nosotros, ay, muy amable, muchas gracias. Así son los nervios, ¿verdad? Bueno, gracias, hermano. Entonces nosotros orgullosamente decimos que somos la humanidad, la corona de la creación y no sé qué. Bueno, nos lo dice para que entendamos
que era necesario que supiéramos que ellos tres, con funciones distintas, son Dios, el único Dios verdadero, y estaban ahí desde entonces. ¿Desde cuándo? Pues desde siempre han estado presentes y son los que rigen y viven en todas las cosas. El Señor Jesucristo dice en Juan varias veces, específicamente en Juan 10:30, dice: el Padre y yo uno somos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Pues que son la misma esencia, la misma sustancia, son iguales. Y entonces, pues no tenemos por qué dudar más de esa realidad. Pero lo que buscamos encontrar, buscando esta respuesta a esa insistencia de que algunos quieren negarlo, les dije antes la deidad, pues es que él pretende enseñarnos que dependamos de la oración, que necesitemos y nos convenzamos de que tenemos que orar. Él, siendo 100% hombre sin dejar de ser Dios, mostró esa aparente debilidad que nosotros sí tenemos con toda seguridad. Y entonces entra en este tiempo en que invita a los suyos a orar, y él ora en esta maravillosa idea que tenemos. Recordemos que en esa forma de ser él Dios y 100% hombre, dije, tenemos un concepto muy interesante en la teología cristiana que se llama la kenosis de Cristo. Es el vaciarnos o el vaciarse completamente de nuestra propia voluntad para darle lugar a la voluntad de Dios. En él, el apóstol Pablo nos la relata cuando en Filipenses 2, a partir del verso 5, dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo, dice en la versión Nueva Traducción Viviente. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Es decir, se despoja, dice en nuestra versión 60, ¿verdad? Se despoja a sí mismo de su deidad para mostrarse 100% hombre ante nosotros. Es decir, necesitamos entender que nosotros también tenemos que practicar ese vaciamiento de nuestra voluntad para darle lugar a la voluntad de Dios que venga a nuestras vidas. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿mostramos una actitud semejante a la de Cristo? Porque es el ejemplo que tenemos máximo de cualquier parte, ¿no? Y él está ejemplificando aquí que ante las pruebas, y una prueba durísima que estaba seguro que tendría en unos poco tiempo después, él nos enseña de qué va a depender para fortalecerse: de la oración. Y entonces ora fervientemente al Señor. ¿Por qué? Porque sabe que necesitará de ese poder. Como hombre necesitará de ese poder. Y nosotros entonces tenemos que ver que en la práctica nosotros también tenemos necesidad de ese poder, de recurrir siempre a ese poder. Por eso yo a este mensaje le llamaba soportándolo todo con oración. Yo no necesito preguntarle qué tempestades han pasado por su vida, porque pues, bueno, quizá los más jóvenes pues todavía no muchas, ¿verdad? Y ya los que tenemos algún tiempo recorrido dicen que ya nos ha dado varias vueltas el velocímetro, el odómetro, ¿no? Ya lo devuelven y otra vez, ya, pero ahí vamos, ¿no? Y ya tenemos mucha juventud acumulada. Y entonces ya hemos acumulado experiencias al por mayor. Los más jóvenes piensan que ya no, que nunca van a tener ese tipo de experiencias, pero ya nomás llega el primer hijo y que no le dé temperatura, porque ahí estamos y sin dormir y con todos los problemas del mundo que se vienen encima y creemos que ahí se acaba todo. En fin, necesitaríamos un tiempo muy especial para pasarnos unos a otros, ver los sufrimientos, ¿no? de los que hemos pasado. Es larga la plática que tendríamos que tener ahí. Yo escuchaba que alguien dice que cuando él oía que alguien decía que la vida es dura, le preguntaba: ¿comparado con qué? La vida es dura comparada con qué. Y sí,
esas experiencias nos van haciendo que la vida, pues, pero también el dicho mexicano, ya ves que dice que no, lo que no mata, engorda. Ajá, fortalece. Bueno, y es que yo porque, bueno, ya se nota algo, ¿verdad? Pero entonces, verdaderamente, algunos dicen que se quedan en esas ideas de niños, por ejemplo, que no nos juntaban en el deporte que nos gustaba, o si llegábamos a formar parte del equipo, pues no salíamos de la banca, ¿no? Y bueno, pues ya de perdida, ahí estábamos en la banca. Y otros recuerdan que la muchachita que no les hizo caso cuando estaban chiquitos, y ya, entonces, y si son de mi generación, pues a lo mejor hasta cantaban esa de sufrir me tocó a mí, que no sé qué. Ya como nos ponemos así medio loquillos. Entonces, realmente dice uno, pues ¿cómo? ¿Qué sufrir comparado con quién? El Señor Jesús es el único hombre sobre la tierra que ha sabido con toda seguridad en qué momento perderá su vida, su humanidad, ¿verdad? Que perderá completamente su humanidad. Es el único que lo ha sabido, nosotros no sabemos cuándo. Entonces tenemos que estar preparados. A lo que nos está ejemplificando el Señor aquí dice, anticípense a la prueba que va a venir, a la dificultad que se puede presentar. ¿Por qué? Porque nos va a tocar sufrir. Lamento yo mucho decirlo, pero sí, ¿cómo no hemos perdido pues a un ser querido? ¿Cómo no se nos ha pasado tantas cosas? Y ¿cómo no? Por supuesto, y el Señor, sabiendo esto, dice que era tal su situación que sus gotas de sudor eran gotas de sangre. ¿Usted puede imaginarse eso? Humanamente hablando, por eso cuando sufrimos decimos, pues, ¿comparado con quién? ¿Sufres más que otros? Pues cada quien sabe que su sufrimiento es el único, ¿no? Que no hay otro como el que uno está sintiendo. Así que la primera enseñanza que tenemos aquí está ahí en los primeros 2 versículos. Dice que saliendo, dice, se fue. ¿De dónde salía? Acuérdense que habían tenido su reunión en el aposento alto, donde instituye la cena del Señor, etcétera, y se va con ellos. Dice que cantaron un himno y luego se fueron y salen al Monte de los Olivos. Ahí, pero dice algo muy importante que es la primera enseñanza que encuentra: cómo solía. Es decir, era práctica que tenía el Señor. No era ante la adversidad que viene, me pongo a orar. Ya cuando tenemos el problema encima, ahora sí, de rodillas y no sé cuántas cosas. Qué bueno que lo hacemos, por supuesto, es el recurso que tenemos. Pero, ¿qué tal antes? Lo necesitamos antes porque no sabemos lo que viene después. No sabemos absolutamente. Es verdaderamente triste o lamentable que escuchar de muchas iglesias que las reuniones menos atendidas por la concurrencia es las de oración. Haga usted una cena de Navidad, ahí estamos que no cabemos. Haga cualquier otra actividad, el domingo, gracias a Dios, también es un día del Señor y pues venimos y lo alabamos y venimos un poco más de gente. Pero las reuniones de oración, consideraremos que no las necesitamos. Es muy importante que entendamos esto, porque el Señor, siendo el Todopoderoso, oraba para solicitar bendición y el ánimo que solamente podían venir del Padre. Y eso es lo que nosotros también tenemos que imitar. Él quiere que nosotros veamos que Dios es de quien dependemos para soportar lo que venga, lo que haya de venir. No sabemos las sorpresas que nos esperan, casi a la vuelta de la esquina, en esta noche, mañana, no sabemos. Se presenta usted a trabajar y hay problemas en el trabajo, ya sabe, de todo tipo, chismes, traiciones, enemistades, y en la familia, quebrantos de salud, economía, ¿para qué le digo? Y todas las situaciones que se nos vienen encima. Pero ¿cuándo vamos a estar fortalecidos en el Señor? Cuando oramos desde antes. A veces me gusta mucho la ilustración que yo me hago de la vida, como esa montaña rusa que ya la quitaron, creo, en Chapultepec, pero
¿Se acuerdan cómo, bueno, si alguna vez algunos se subieron o en las ferias, que a veces bien, no sé si venían así, pero aquella era muy grande y ahí va muy suave y lo de arriba se ve todo muy bonito y empieza a agarrar velocidad y ahí va uno. Y luego de bajadita los chavos hasta levantan las manos y se sienten bien emocionados, pero de repente hay una curva que deja el corazón en la planta de los pies, ¿verdad? Y así, y luego después otra vez, el trenecito subiendo, batallando, parece que muy lento, pero subiendo, y ya platica uno, y ahí va uno disfrutando, y yo arriba otra vez, y igual, así es la vida. Así es la vida, vamos luchando en contra de lo que se nos va presentando, y de repente ya nos vamos todos como que en planito, y vienen las curvas bruscas, los baches, no sé qué más llamarle, pero a eso que nosotros le llamamos el sufrimiento. Y entonces vamos a vivir rodeados de estas circunstancias, es inevitable. Y si no estamos preparados, nos pueden amargar profundamente, porque estamos en un mundo de muy pocas ovejas y muchos lobos. No hay duda, estamos rodeados de muchos lobos y somos pocas ovejas. Y muy pocas menos las que oramos con toda fe a nuestro Dios. Las que atendemos el llamado para orar unos por otros, para fortalecernos, sabiendo que los demás oran por nosotros. Y el Señor es lo que quería. Invitó a los suyos a orar. Estaba con ellos, venían de un momento muy importante en la vida de su ministerio. Pero Él viene y les enseña cómo buscar fortalecerse en el poder del Señor. El Señor, la palabra de Dios nos habla en Efesios 6:10, dice muy interesante, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dicen que lo más del griego que toman la palabra esa fortaleceos, lo más forma más correcta de entenderlo, que nosotros podemos entenderlo, es jalen la fuerza que viene de Dios, obténgala del Señor. El apóstol Pablo sabía que era necesario eso. Usted ha visto la historia del apóstol, cómo batalló, pero antes de recomendarnos que nos pongamos esa armadura que está ahí en Efesios, antes de eso nos dice, fortaleceos, pónganse fuertes, porque aún con la armadura los golpes van a ser duros, pero claro que teníamos que reforzarnos con todo aquello del yelmo y todas las cosas que nos está explicando más adelante en Efesios 6. Pero lo importante aquí es que él dice, bajen el poder que viene de Dios. Cuando vengamos a lo que nos ocurre, ya tenemos fuerzas y sentimos que se nos acaban porque pues, la situación se pone difícil. Son insuficientes nuestras fuerzas, requerimos más oración. Y cuando sabemos que los hermanos están orando por nosotros, nos sentimos más fortalecidos. ¿Va a dolernos de sufrimiento? Por supuesto que nos va a doler a todo lo que nos va a doler, pero lo soportamos. No entramos en tentación, que esto es lo interesante, porque dice este mismo pasaje, ya sabe que está en los evangelios sinópticos, y ahí me gusta en Marcos cómo está más ágil ahí la imagen, ¿verdad? Marcos 14:38, el Señor dice ahí, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, sí estamos en la fe y sentimos que las podemos comer ardiendo, pero el Señor sabe que necesitamos el poder de Dios que viene de la oración, que viene por medio de la oración, porque cuando viene la dificultad económica, la tentación aparece también, a lo mejor hasta hacer algo, pues que no, una tropelía ahí en el trabajo, una malversación con el dinero, no sé, vamos a cometer errores, vamos a hacer cosas que no debemos, otros caen en adicciones, en
En fin, por eso es que el Señor nos recomienda: oren, oren, velen y oren para que no entren en tentación. ¿Y cuál es la primera tentación? Que es alejarnos. El Señor no me sirvió, no me quitó el sufrimiento que me vino. Es la primera y peor de las tentaciones, creo yo, es alejarnos del Señor y alejarnos de los hermanos y ya no darle importancia de pedir oración. ¿Para qué? Ya no. Y entonces la respuesta la tenemos en las reuniones de oración, en las iglesias, desafortunadamente. Y tenemos en los siguientes versículos del 41 al 43 tenemos otra enseñanza de esa escena que nos enseña la manera adecuada de orar. Y muchos suponen que es de rodillas. No hay algo en la Biblia, un mandamiento bíblico que diga que hay que arrodillarse. Dicen unos, pero el Señor se arrodilló. Sí, en las culturas de esta región del Medio Oriente, orientales incluso, la oración, ¿ha visto ustedes las escenas cómo son? La forma de arrodillarse no es la que nos enseñaron algunos de chiquitos, no es así, simplemente es poner la frente en el suelo. O sea, esa es la forma de ellos, como ellos acostumbran. Todo lo ha visto usted muchas veces, esas imágenes. Así los musulmanes, eso es lo más frecuente que vemos ahí, pero es la misma forma que se usaba de arrodillarse ante el Señor. Pero lo que interesa aquí no es la postura física, sino la espiritual. Significa humillarse ante Dios, vaciarse de mi voluntad, quitarme de mí todo lo que tengo en la mente. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y muchos nos aprendimos de memoria el Padre Nuestro de pequeños, ¿no? Y se acuerda que dice la primera petición que dice después de alabar al Señor y Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Se acuerda cuál es? ¿No se acuerda cuál era? Venga tu reino y hágase. Si no lo hemos aprendido, debemos de saber que lo primero que pedimos es que se haga la voluntad de Él en nuestras vidas. Y luego ya lo que también no nos gusta decir es: y perdónanos, eso sí, pero como nosotros, no, eso bueno. Pero la verdad es esa, lo que se necesita, al que puede, ¿cómo se llama? La postura esta física de rodillas, de como usted sienta, está bien. Nosotros acostumbramos, la más sencilla que acostumbramos es los ojos cerrados, no para que nos vean así como muy espirituales, sino para no distraernos. Ya ve que hasta la mosca que pasa, ya nos tiene ahí cachando moscas. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Lo que se requiere es humildad para esperar su voluntad. Verdaderamente, dice el Señor: pasa en esta copa, no quisiera entrar a este sufrimiento que Él ya sabía lo que le esperaba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que se haga tu voluntad. Y me gusta mucho también en Marcos, que decía en el verso 14, que es en donde está este mensaje paralelo. En el verso 36 dice que el Señor decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Abba, Padre, ya seguramente usted ha escuchado muchas veces, esto es un papito, algo, la ternura que aparece en la persona, ¿no? O no sé, el cariño que le tiene, etcétera. Usted puede ser, qué imagen y qué emocionante es ver esto, ¿no? Usted, los que somos padres, de seguro que recordamos cuando nuestros niños se dirigían a nosotros, bueno, especialmente los que tuvimos alguna niña de hijos, entre los hijos, ¿verdad? Las hijas son pero especiales para eso. Ya ve que llegan, se suben a la rodilla, a la pierna y ahí están y hasta besuquean a uno y papito, papito y salen con lo que quieren, ¿sí o no? Digo, los que somos padres de mujeres ya sabemos que eso, no sé por qué, pero y luego ya crecen y papito, pero de otra forma, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener eso. Pero imagínese usted lo que está aquí diciendo el Señor. Bueno, no lo está diciendo así. Yo quisiera decir
que aquí una paráfrasis nuestra sería: papito, papito querido, necesito de tu favor, tú lo puedes todo, ayúdame. Es una forma de dirigirnos con confianza al Dios nuestro, que nos ama y nosotros le amamos. Y le decimos así con toda tranquilidad: necesito de ti, porque lo que viene no sé de qué tamaño me llegue a pegar, pero necesito de tu fuerza y de tu poder. Y ya si dijimos que nuestros hijos nos sacan lo que quieren, pues el Señor ya lo sabía. En Mateo 7, cuando estaba diciendo el Sermón del Monte, dice en el verso 11: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Me gusta que a veces nosotros decimos rancheramente: cuanti más el Padre que está en los cielos. Por supuesto. Si nosotros como humanos somos capaces de que nos convenza ahí, a lo mejor hasta de forma empalagosa, el hijo o la hija, pero nos sacan lo que quieren, el Padre con más razón. El Padre nos ama con amor sin igual. Eso es algo muy importante. El Señor estaba sufriendo mucho, estaba enfrentando ya desde entonces una situación bien difícil. No solamente lo vemos en las lágrimas, nos imaginamos en ese sudor, que caía como gotas de sangre, sino que fue necesario que del cielo bajara un ángel, dice, para fortalecerle. Quizá hoy usted no vaya a ver ese ángel ni lo vaya a sentir, nada, pero tiene el Espíritu Santo. Ese ángel ya está en usted, está en su corazón, y por ese poder que ahora le ha imprimido el Salvador, usted ora con seguridad, y ahí tiene su ángel para orarle a Dios y decirle lo que necesita. La última enseñanza, y así como dice el hermano pastor, y ya con esto vamos a concluir, ¿verdad? Lucas 22:44 dice: estando en agonía, oraba más intensamente. Cuando usted no siente lo duro sino lo tupido, más intensamente tiene que orar. Eso muchos nosotros lo hemos tenido que experimentar, y no sé, no es muy agradable, pero cuando hacemos una visita al hospital, oramos por el enfermito que vamos a visitar, y a veces si está en la sala con varios otros enfermitos, dice uno que si quiere que oren por los demás, y como que nomás ven así, no responden mucho, pero cuando salen al pasillo a veces lo alcanzan a uno y dice: oiga, no puede orar por mi papá, por mi mamá, alguien, por su enfermito, ¿no? Porque les da pena decirlo así como en público. Y está bien. El Señor sabía la importancia de que oráramos unos por otros, y Él lleva a los suyos, ¿sí? Como dicen en el barrio, llevó a sus amigos, a sus seguidores, pero más que amigos, hermanos, dicen en el barrio, más que hermanos, bueno, se llevó luego nomás a 3, ¿se acuerda? O sea, les paró a los demás y dijo: ustedes 3, ¿se acuerda? Pedro, el más Pedro, Juan y su hermano Juan es Jacobo. Se los lleva porque eran sus más íntimos. A los más íntimos, fíjese nada más la escena. A los más íntimos los pide que lo acompañen para que lo apoyen en oración. Y él estaba en agonía, sintiendo más intensamente la necesidad de orar. Y sus, ¿qué digo, amigos, hermanos? Una coyotita, ¿no? Porque estaban cansados, porque estaban dice, pues muy amablemente, dice Lucas, es el evangelista que dice: a causa de su tristeza. O sea, la tristeza los hizo dormir. Bueno,
es muy amable él, pero realmente, hermanos, no sabemos quién ora verdaderamente por uno. Pero usted tiene que pedirlo. Usted tiene que decirle a los demás: oren por mi salud, oren por mi necesidad, oren por mi situación, oren por mí. A veces no queremos hacerlo en público. ¿Por qué? Pues porque nos gusta también un poquito el chisme y queremos más detalles para poder orar. No es necesario, hermano. Solamente oren unos por otros, porque todos necesitamos del poder de Dios que viene por medio de oración. Sí, sí, fíjese qué interesante. Pedro, el que manda, el que llama más íntimamente ahí para que ore con él, acababa de decir, ¿se acuerda? No, hombre, si quieren yo muero por ti, Señor. Bien fortalecido estaba Pedro. Igual se durmió, cuál tristeza, dice uno. Bueno, ya empieza uno a criticar, ¿no? Pero no es con el afán de criticar a los demás, sino más bien nosotros pensar cómo respondemos a la necesidad de los demás. ¿Cómo respondemos a la necesidad que estamos viendo en otros? Porque a veces la necesidad económica no es necesario que alguien nos la confiese, la vemos, sabemos. Si se le acabó el empleo, si algo, tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar unos por otros. Alguien tiene un enfermo en el hospital, tenemos que orar por ellos. Tenemos que recordarlos en oración. Porque no es tanto que yo vaya a dar mi vida por ti, no, pero tengo que tenerlo presente. Tengo que tenerlo presente. Los llevó. ¿Se acuerda? Esta escena, así se llama, ¿no? ¿Cómo se llama la escena? ¿Se acuerda? Sí, Jesús ora en el Getsemaní. El Getsemaní era el huerto, ¿sí? Donde había olivos, pero en realidad dicen que es un lagar, es decir, donde hay un molino para obtener el aceite. Yo no sé si esto podríamos también llamarle, como ahora muchas veces nos hablan ahí que los mensajes subliminales, si este sea un mensaje subliminal, los van a pasar por una prensa donde les van a sacar la esencia, es decir, el aceite. Es lo que hacen con las aceitunas. De los olivos los meten a lagar y hacen un prensado, pues no sé de qué forma. El caso es que yo antes creía que lo sacaban de la semilla, ¿no? Como aquí el algodón, ya ven que antes las despepitadoras que le decían aquí, ¿no? Y luego el algodón se sacaba el aceite de cártamo y del otro, que bueno, el de cártamo es de cártamo, pero así se le llama a todos en general. Y yo pensé que de ahí salía eso. No, sale de no sé qué porcentaje de la pulpa de la aceituna es grasa, es aceite. Yo por eso saben tan rica, ¿no? Cuando están rellenitas. Como yo las veo que las rellenan, digo, pues que le sacaron la semillita para hacer el aceite de oliva. No, pero las tienen que aplastar. ¿Con qué presión? ¿Con qué? No sabemos. Pero el Señor sabía que sus discípulos serían aplastados por los enemigos del cristianismo hasta la muerte. Usted sabe que son los primeros mártires, Esteban, y luego siguió los demás, y ahí Pedro y Pablo en Roma y demás, hasta la muerte. Fueron perseguidos. Nosotros ya no sufrimos tanto así, al menos durante este tiempo y en estos lugares de la persecución. Pero sí tenemos las presiones que da la vida, las dificultades. Sintamos que esa dificultad es tan fuerte como lo que puede ser una presión en un molino o prensa para sacarnos la esencia que es nuestra fe en el Señor, y así fortalecernos para salir adelante, para soportar lo que venga, porque usted y yo no podemos detener lo que va a acontecer. Ya ve que nos sentimos los jóvenes fuertes y no sé qué tanto. Ahí anda un mugre sarco así pequeñito que es, yo creo, microscópico y no sé. Y ya ve cómo nos puso. Y ya ve todo lo que nos ha hecho. Y ya ve cómo nos tiene todavía ahora, que otra vertiente en Sudáfrica, no sé qué. Y bueno, y ahí estamos. Aquí estamos. No tenemos la fuerza, ni siquiera para enfrentarnos a una cosa tan microscópica. No tenemos la fuerza, somos débiles.
pero necesitamos el poder de Dios. Y el profeta Isaías, ya con este versículo quiero terminar, Isaías 40, 29, 31. Si usted lo tiene, y a lo mejor hasta de memoria se los van a saber, estos 3 versículos que están ahí en 40, Isaías 40, verso 29 al 31. Y si me acompañan, lo leemos a una voz, ya que lo tengan a la vista. Ahí es Isaías 40, verso 29, para leer hasta el 31. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se cansarán. Los que esperan en el Señor. Oremos. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, por tu enorme mensaje de amor, por tu promesa, Padre Santo, con que nos ofreces seguridad para soportar lo que habremos de pasar, Señor, porque tú estás con nosotros y nosotros tenemos nuestra fe puesta en tu Hijo Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Y en ese amor, Señor, nos dirigimos también a ti para que nos ayudes a ser siempre fieles a ese amor y orar frecuentemente los unos por los otros. En Cristo nuestro Salvador te lo suplicamos. Amén.